Bienvenido a un relato más. Te recomiendo utilices auriculares. Hoy os voy a relatar la historia de Perséfone. Mitología. ¿Cómo se inventó la primavera? Demeter, Ceres, es una de las diosas de la antigua Grecia, de las que menos se sabe. Era la diosa de los cultivos, sobre todo de cosechas de cereales, y también responsable de la fertilidad en el mundo. Apenas desempeñaba un papel en las batallas de los hombres mortales y en los enredos sexuales de los dioses del Olimpo. La hija de Demeter y Zeus, Júpiter, se llamó Perséfone, Proserpina. La niña creció hasta convertirse en una hermosa doncella que disfrutaba cogiendo flores en el campo, si bien todas ellas quedaban eclipsadas ante su belleza. Los griegos veían en su juventud la perfección y en ocasiones se hace referencia a ella sencillamente como Core, la doncella. Un día, recogiendo flores, unos afirman que en Creta, otros sostienen que en campos próximos a Enna, en Sicilia, cuando los caballos negros de Hades, Plutón, dios del Averno, aparecieron de súbito de la tierra tirando de un carro en el que iba el propio Hades. Había decidido que Perséfone fuera su reina. Sin mediar palabra, tiró de ella e hizo subir al carro, y atizó a los caballos para que se internaran de nuevo a toda velocidad en el mundo de los muertos. Ciertos autores afirman que Hades había sido herido por las flechas de Eros, Cupido, hijo de la adorada Afrodita, con el fin de someter a todos los dioses del Olimpo al control de ambos. Nadie supo decirle a Demeter a dónde había ido a parar su hija, es decir, nadie estaba dispuesto a hacerlo. El omnipresente Zeus sabía perfectamente lo que había ocurrido, pero, aunque Perséfone era su hija, no hizo nada para ayudarla. Zeus no quería ofender a su hermano, que para entonces ya estaba bastante furioso con él. Hades siempre estuvo resentido con el reparto del mundo en que se había llevado a cabo a los hermanos, Zeus, Poseidón y él mismo, tras el derrocamiento del Crono, de Saturno. Poseidón, disfrutando del reino de los mares, Zeus era el señor de todo el mundo y Hades tenía que vivir en el mundo subterráneo, y sus súbditos eran los muertos. Si Zeus ordenaba que Perséfone fuera de vuelta a la dolida madre, el resentimiento de Hades se tornaría en una furia incontrolable. Demeter recorrió el mundo en busca de su hija, desaparecida. Mientras lo hacía, dejó de lado sus obligaciones como diosa de cultivo y la fertilidad. Las cosechas se arruinaron, el pueblo empezó a pasar hambre. No había alumbramientos en ningún lugar del mundo, ni entre las aves, ni entre los peces, los insectos, los animales, ni tan siquiera en los seres humanos. Cada vez menos personas acudían a los templos para adorar a los dioses. El número de animales que sacrificaban en su honor se reducía por momentos. Tal vez fuera la cantidad menguante de sacrificios lo que finalmente obligó a Zeus a ayudar a Demeter, sumando a los sufrimientos de los seres humanos que clamaban a los dioses del Olimpio para que los ayudaran. Sin embargo, antes de que Zeus estuviera dispuesto a decirle a Demeter que su hija era ya reina del mundo subterráneo, antes de que los cultivos se arruinaran por completo, antes de que las súplicas del pueblo de los dioses fueran tan estridentes y alguien tuviera que atenderlas, Demeter llegó a la casa real del rey, Celeo, en Eutesis. El príncipe Demofonte acababa de nacer y ella la contrataron de niñera. Nadie reconoció a la diosa Demeter en aquella mujer que lloraba por su hija que había perdido.
Todas las noches a escondidas untaba la piel del bebé con ambrosía, el alimento de los dioses, y luego la colocaba unos instantes entre las llamas de la chimenea. Cuando recuperaba al bebé, no había señal de herida alguna. Un día, un sirviente asustado le dijo a la reina que la niñera torturaba al bebé. La noche siguiente, la reina corrió a la cocina y allí encontró a la niñera, depositando tranquilamente al bebé en el fuego. La pobre madre, aterrada, gritó y lo rescató. Pero las llamas no le habían hecho el menor daño. El pequeño parecía incluso irradiar buena salud. Demeter suspiró ante la necedad humana. Desveló entonces su condición de diosa y explicó: de haberla dejado sola, habría otorgado al bebé el don de la inmortalidad a las llamas. Demeter siguió vagando en busca de su querida hija. En esta ocasión las cosechas se arruinaron por completo y todo ser viviente sufría la misma intensidad que la diosa. Empezó a dar la impresión de que todo el mundo fenecía. Finalmente, Zeus decidió que era preciso mitigar el dolor de Demeter y devolverle a su hija, o de lo contrario todo el mundo permanecería y los dioses dejarían de disfrutar de placenteros, fragantes sacrificios. Todos perecerían. A regañadientes envió al mensajero de los dioses, Hermes, Mercurio, para que informara a Demeter que la tierra se había abierto y que los caballos negros y los carros de Hades habían subido a ella, de cómo el dios había surgido de ella y se había dirigido a la pradera del manantial y de cómo se había inclinado en su asiento. Los caballos habían regresado a las tinieblas. El carro, Hades y Perséfone habían decidido desaparecer en el seno de la tierra y volvió a cerrarse ésta a su paso. Este era el motivo por el que Demeter no había encontrado rastros de su hija en ningún rincón de la tierra. Hermes prometió a Demeter que su hija sería devuelta a la intensa luz del mundo de los vivos, para que pudiera sentir el calor del sol y disfrutar del aire fresco. Si Demeter accedía a volver a cuidar los cultivos y permitía que la vida volviera a nacer en la tierra. En el último momento añadió, obviamente, Perséfone sería libre siempre y cuando no hubiera ingerido ninguno de los alimentos del mundo subterráneo. Hermes era un dios embaucador y quizás sabía ya perfectamente que Perséfone había ingerido algún alimento del mundo subterráneo. Al fin y al cabo, habían transcurrido semanas y meses desde su desaparición, e incluso los dioses necesitaban comer de vez en cuando. Siglos después, en los relatos medievales, con frecuencia se advertía que si alguien era secuestrado por seres feéricos, no debía comer ni beber nada por un buen tiempo, o por muy hambriento y sediento que estuviera. Perséfone no había comido mucho, solo unos gramos de granada, unos granitos apenas, pero sería suficiente para permanecer recluida en el mundo subterráneo de su tío y prometido Hades. Zeus se enfrentaba a un problema. Tenía que devolver a Perséfone a su madre, o de lo contrario, el mundo llegaría a su fin, sin cosechas ni alumbramientos. No obstante, también tenía que apaciguar a su hermano, Hades, que ya sabía que todos los demás dioses disfrutaban de placeres que él jamás podría compartir. Zeus dictaminó que Perséfone pudiera regresar con su madre para que los cultivos volvieran a dar su fruto, para que volvieran a nacer bebés y la población se perpetuara y brindara así sacrificios a los dioses. Pero Perséfone tendría que regresar al reino de todos los años,
A partir de allí, tantos meses como semillas de granada hubiera ingerido. La cantidad de granos que ingirió Perséfone varía de una versión a otra. En ocasiones dicen 3, 4. Eso refleja el clima de la región donde se narra la historia, la duración en dicho lugar de la estación del crecimiento, pues la historia de Perséfone es un mito que explica cómo comenzaron las estaciones y por qué los cultivos brotan de la tierra todos los años, tras unos meses, en los que nada parece germinar. Hay regiones septentrionales, el mito de Perséfone en realidad es la explicación del invierno. Cuando Perséfone desciende al reino de Hades llega el invierno. Cuando surge hacia arriba y ve la luz del sol, surge la primavera. Todo florece y crece. En ellas el mito habla sobre el final de la estación calurosa y el adviento de los meses fríos, cuando todo revive. En aquellos lugares se trata, pues, de un mito etiológico, uno de esos mitos que dan respuesta a una incógnita que desconcertaba la ciencia de aquel tiempo. ¿Para qué existen las estaciones? ¿Y por qué hay épocas del año en las que nada germina ni crece? Perséfone es la prima lejana de la diosa mesopotamica Inanna, quien también descendió al mundo de los muertos para después regresar. Inanna era una diosa determinada que sabía cuidar muy bien de sí misma. Perséfone, por el contrario, era algo así como una víctima que necesitaba ser rescatada por su madre, quien a su vez no supo cómo ayudar a su hija, más que amenazando a todo el mundo con la extinción, dejando de cumplir con sus obligaciones como diosa de los cultivos y la fertilidad, a cambio de la sobrevivencia de su hija. Realmente, así de sencillo, y con este relato damos pie al cómo se creó la primavera. Deseo que os haya gustado y hasta el siguiente relato. Gracias.